Bienvenidos, familia querida de Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya ha caído, y con ella despiertan esos relatos que la luz del sol jamás se atrevería a susurrar. Esta noche hemos seleccionado para ustedes una serie de historias inquietantes, perturbadoras y escalofriantes. Narraciones que quizás se queden rondando en su cabeza mucho después de que este video haya llegado a su fin. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen las luces, pónganse los auriculares si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con los 5 sentidos bien puestos, pero tengan presente que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos sucesos hayan tenido lugar alguna vez no significa ni mucho menos que vayan a repetirse con ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar relatos en plena madrugada pudiera despertar algo que debería permanecer dormido para siempre. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen esa última lucecita que sigue encendida y dejen que las sombras los envuelvan. Sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo. Ese lugar donde cada historia desbloquea una puerta hacia secretos que, tal vez, la humanidad nunca debió desenterrar. Y ahora, que arranque la primera historia. Alejandro, Elena y don Javier tienen muchas cosas terribles en común y ni siquiera se conocen entre sí. Ninguno de ellos sospecha que el otro existe. De hecho, viven en puntos totalmente distintos. Podría decirles, incluso que en continentes lejanos. Pero comparten algo, un par de detalles. Lo primero es, aquí, su humilde servidor. Ellos forman parte de nuestra familia nocturna y están dispersos por todo el mundo. Y lo segundo, son una serie de situaciones sumamente desagradables que han enfrentado y, aunque no lo crean, parece que son parte de un mismo enigma. Pero empecemos por Alejandro. Alejandro es un hombre que a día de hoy tiene 40 años. Es un padre responsable, un gran amigo, amante, compañero y esposo leal de su pareja desde hace más de 20 años. Y él, hoy por hoy, se siente profundamente enamorado de su familia. Y es precisamente eso lo que lo lleva a vivir absolutamente aterrado por la vulnerabilidad que pueden llegar a tener. Lo que le ocurrió fue algo minúsculo, algo pequeñito, apenas algo que duró 4 segundos. Pero con eso bastó para que sintiera que la vida que había construido, con tanto cuidado, como si fuera de cristal, se estaba desmoronando a pedazos sin poder hacer nada para evitarlo. Alejandro llevaba sus días con total normalidad, siguiendo una rutina a la que ya estaba acostumbrado desde hacía muchísimo tiempo. La rutina de Alejandro era muy simple. Me levanto temprano, beso a mi esposa para despedirme, beso a mi pequeña, bajo, me preparo el desayuno, me subo rápidamente al coche y me voy directo al gimnasio. Hago un par de horas de ejercicio, si la agenda me lo permite, si no, pues 1 hora o 45 minutos y cuando termino, me baño ahí mismo y de camino al trabajo voy comiéndome mi sándwich que preparé con mucho orgullo. Llegando a la oficina me quedo hasta las 6 o máximo 7 de la tarde y regreso para ver a mi nena unos 20 minutos, a veces 1 hora si tengo suerte, para poder jugar con ella. Paso un rato agradable con mi pareja. A veces ponemos música, a veces charlamos, otras veces le llevo algo de cenar. Depende mucho de lo que se le antoje porque me encanta consentirla. Y justo después de eso, le doy un beso, dar las buenas noches y meterse a dormir. Esa es la rutina que Alejandro ha seguido religiosamente desde hace un par de años. Es un estilo de vida que le fascina y que disfruta muchísimo. Aunque para muchos de ustedes esto pueda parecer falto de emoción o de aventura, para él es simplemente perfecto. Ahora, Alejandro, a pesar de llevar una rutina bastante tranquila y equilibrada, tiene un pequeño problema. Últimamente, los años le han pasado factura y se despierta con mucha frecuencia durante la madrugada para ir al baño. La última vez que tuvo que levantarse, justamente cuando vivió lo que estoy a punto de contarte, se quedó paralizado y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Alejandro y su pareja duermen en una habitación que ahora cuenta con cortinas tipo blackout. Durante muchísimo tiempo, ese cuarto tuvo las ventanas completamente despejadas,
Dejaban pasar la luz de todo lo que ocurría en la calle, las luces de los autos, el movimiento de los vecinos e incluso las bromas de algunos jóvenes que a veces apuntaban con punteros láser. Todo se colaba por esa ventana. El tema es la edad. Llegó un punto en el que Alejandro se dio cuenta de que no estaba descansando nada bien. Esto fue hace apenas 8 meses. Después de hacerse algunos chequeos, le dijeron: la luz no te deja descansar. Pon cortinas blackout en tus ventanas y con eso vas a estar del otro lado. Fue y compró un par de cosas. Adaptó una especie de cortina improvisada en la ventana, dejando el paso de luz totalmente bloqueado. La habitación quedó en oscuridad absoluta. No era lo más estético del mundo, pero cumplía su función a la perfección, así que él estaba muy satisfecho. Una noche se levanta de la cama. Todo está a oscuras, así que tiene que tantear con la mano la mesita de noche. Busca su celular, lo toma, enciende la pantalla y camina directo al baño. Entra, hace lo que tiene que hacer y pierde un poco la noción del tiempo porque estaba agotado, casi dormido todavía. Sin embargo, al lavarse las manos, el contacto con el agua fría lo despabiló por completo. Un pensamiento rápido cruzó su mente. Rayos, me va a costar mucho volver a conciliar el sueño. Estaba un poco fastidiado, un poco de mal humor. Mantenía el celular con la pantalla hacia el suelo porque no quería ver la luz directa. Había escuchado mucho en internet que la luz azul hace que tu cerebro se reactive, y luego es un problema enorme intentar dormir de nuevo. No quería eso. Así que, con la pantalla hacia abajo, apaga la luz del baño, abre la puerta y empieza a ver ante él el suelo del dormitorio sumido en una oscuridad total. Cierra la puerta del baño con todo el cuidado posible. Camina hacia la cama. Y, en el momento en que levanta el celular para iluminar el camino, a apenas 30 o 40 centímetros de distancia, se topa con una niña de rostro blanquecino, piel absolutamente pálida y cabello del mismo color, pero lo más aterrador eran sus ojos. Tenían una forma extraña. Quizás le pareció ver un pequeño destello amarillento, no podría asegurarlo, pero de lo que sí está convencido es que nunca había visto a alguien con pupilas verticales, como las de un lagarto o una serpiente. Él se quedó petrificado, abriendo los ojos de par en par. La niña, a su vez, lo miraba fijamente mientras esbozaba una mueca inquietante, como una sonrisa. De repente, ella empezó a retroceder, dio media vuelta y comenzó a caminar rápido hacia el lado de la cama donde dormía su esposa. Él estuvo a punto de soltar un grito. Bajó el celular hacia el suelo por el susto, y cuando volvió a levantar la luz, la habitación estaba vacía. Su esposa seguía en la cama, tranquila, y en ese lugar definitivamente nunca hubo nadie. No quería despertar a su pareja en ese momento. He oído mucho por ahí que la luz azul hace que el cerebro se despierte y te cueste horrores conciliar el sueño. Él no quería eso, por eso dejó la pantalla apuntando hacia el suelo. Apagó la luz del baño, abrió la puerta y se encontró con la oscuridad total de la habitación frente a él. Cerró la puerta del baño con toda la calma que pudo y empezó a caminar hacia la cama, pero al levantar el móvil para iluminar el camino y ver por dónde pisaba, madre mía, justo a unos 30 o 40 centímetros de la cama. Al levantar el móvil para alumbrar el camino y ver hacia dónde ir, justo ahí, a unos 30 o 40 centímetros de distancia, Setop, pálida como el papel y con el pelo completamente blanco, pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Tenían una forma rarísima. Quizás fue solo un destello amarillento que le pareció ver. Él no sabría decirlo con total seguridad, pero de lo que sí está convencido es de que jamás había visto a alguien con esa mirada. Tenía las pupilas rasgadas, como las de un lagarto o una serpiente. Él se quedó paralizado mirándola, con los ojos bien abiertos, mientras la niña le devolvía la mirada, y de repente, con una especie de... hizo una mueca rarísima, como si estuviera sonriendo. Empezó a retroceder y de pronto se dio la vuelta. Se lanzó a caminar rápido hacia donde estaba su esposa. Estaba a nada de soltar un grito. Dejó caer el celular al suelo y, al recogerlo, la habitación estaba completamente vacía. Su mujer seguía en la cama. Ahí nunca hubo nadie más. No quería despertar a su pareja. Esa noche fue imposible cerrar los ojos. Te cuento, narrador. Me quedé ahí sentado, pegado contra la pared. Mi mayor preocupación era que mi esposa no despertara, pero no podía evitar revisar el celular cada 10 segundos y apuntar hacia un rincón específico.
Llegó un punto en la madrugada donde la ansiedad me superó por completo. Ya no aguantaba más. Fui hasta la ventana, la abrí de golpe y arranqué esa persiana, blackout, esa tela que dejaba todo a oscuras y que usábamos para bloquear la luz del sol. En cuanto la habitación se iluminó, por fin sentí algo de calma. Mi mujer, sin embargo, estaba furiosa. Me despertó con un ruido tremendo. Estaba indignada y no entendía nada de lo que pasaba. Me guardé para mí lo que había sentido, pero al verla tan molesta, hice algo que la terminó de sacar de sus casillas. Me acordé de que mi hija estaba sola en su cuarto, así que salí disparado. La dejé ahí, hablando sola en medio del pleito, mientras ella me reclamaba por haberla despertado. Salí corriendo y ella me gritaba preguntándome qué rayos hacía. Entré al cuarto de la niña, y la verdad, los nervios me ganaron por completo. La levanté de la cama de una forma tan brusca que empezó a llorar desconsolada. Fue un tirón muy violento, y ahí estaba ella, llore y llore, gritando y muy molesta. Mi mujer me alcanzó y me soltó un grito. Alejandro, ¿qué carajos te pasa? ¿Qué? ¿Te metiste? ¿Qué tienes? ¿Estás loco o qué? Yo solo alcancé a dejar a la niña sobre la cama y, al sentir como si has dormido, al despertar, narrador, mi esposa ya ni me dirigía la palabra. Yo andaba cabizbajo, sintiéndome la peor basura del mundo. Una vergüenza enorme me carcomía, pero, al mismo tiempo, sentía que los había puesto a salvo. Y mira, narrador, de eso ya ha pasado un buen tiempo. Aún así, me aterra dormir a oscuras. Me da pánico meterme al baño solo. No quiero ni pensar en dejar a mi niña sola en su cuarto. No dejo de darle vueltas a la idea de que esa cosa, esa que tiene forma de niña, en cualquier momento va a querer o le va a hacer daño a mi mujer. Por otro lado tenemos a Elena. Elena es una chica que hoy por hoy vive soltera, en su propio apartamento, y lleva una vida bastante desahogada. Resulta que descubrió que se le dan muy bien las manualidades. Se dio cuenta de que eso de recortar piezas de acrílico y colocarles esas tiras de luces LED es algo que se le facilita muchísimo, y ya lleva tiempo con este segundo trabajo, una ocupación extra, realizando encargos que le dejan una cantidad de dinero lo suficientemente buena como para que valga la pena. En ocasiones, quedarse despierta hasta la madrugada. Cuenta Elena que ha estado haciendo letreros LED pequeñitos, figuras con luces, detallitos que le piden sus vecinos o conocidos, y que justamente hace un par de días, mientras terminaba un pedido, le pasó algo rarísimo que la dejó helada. Ella estaba trabajando en la sala de su casa, haciendo un montón de ruido, un ruido que, si bien no molestaba a los vecinos de los otros departamentos, sí sería evidente para cualquier persona que estuviera ahí dentro. Y es justo en ese instante, cuando nota que en el departamento hay un ruido un poquito más fuerte que el que ella misma estaba produciendo. Justo frente a sus ojos, ahí en la mesita de la sala, tiene un sofá rojo de 3 plazas. Lo tiene colocado justo delante del televisor. Está en medio de la sala. No es el lugar donde debería ir, pero ella vive sola. Está a sus anchas. Le gusta estirarse para ver la tele y prefiere tener espacio, junto a la mesa. Ahí estaba el sillón, pero lo inquietante es que el ruido provenía de adentro. Y no era el típico sonido de algún animalito, nada de algo arrastrándose, no. Para alguien que está completamente solo en casa, es un ruido mucho peor que eso. Es una voz, o más bien dos. Dos voces diminutas de un par de personas discutiendo justo frente a ti, sin que puedas ver a nadie. Elena siente un escalofrío, no logra entender qué está pasando, pero decide que no se va a dejar vencer por el terror, porque si no, jamás podrá estar tranquila en su propio hogar, ni sentirse cómoda estando sola. Así que se arma de valor y decide enfrentar la situación. Se pone de pie de un salto, toma ese artilugio que estaba armando con luces LED y acrílico, y camina hacia adelante como si fuera un escudo improvisado. Entonces, ahí enfrente, 2 niñas con un brillo verdoso en el rostro. Al parecer, el LED que ella sostenía proyectaba ese tono, pero debajo de ese color, su piel era tan blanca, tan cadavérica, como si esas niñas ya no pertenecieran a este mundo.
un tono que simplemente no es humano. Pero eso no era lo peor. Lo verdaderamente aterrador era su cabello totalmente blanco y unos ojos con pupilas rasgadas, como las de una serpiente o un lagarto. Cuando Elena nota a esos detalles, suelta un grito desgarrador tan potente que se escucha en todo el edificio. De repente, 2 o 3 vecinos ya están afuera de su puerta. Empiezan a tocar con fuerza y a gritar: «Elena, Elena, ¿estás bien? ¿Abrimos? Vamos a tirar la puerta, Elena. ¿Qué está pasando?». Ella tarda unos instantes en recuperar el aliento, porque no supo en qué momento aquellas niñas se desvanecieron. Siente mucha vergüenza, un asco profundo y, sobre todo, un miedo paralizante. Al abrir la puerta, les pide disculpas a todos, inventando que creyó ver algo por la ventana, pero que probablemente todo fue fruto de una pesadilla. Los vecinos se molestaron muchísimo por el escándalo, por culpa de una simple pesadilla, pero hay un vecino que es muy cercano a ella, que la conoce bien y sabe que le está ocultando algo. Elena me cuenta. Con muchísima vergüenza, narrador, cerré la puerta, dejé todas las luces encendidas y empujé ese maldito sillón contra la pared, dejando la parte de los asientos pegada al muro. Estaba segura de que esas cosas ya no se me iban a acercar, ni se aparecerían de nuevo, pero me fue imposible conciliar el sueño. Me quedé en la sala y al día siguiente como un zombi, como una sonámbula. Ni siquiera fui a trabajar. A las 10 de la mañana tocan a mi puerta. Es mi amigo del edificio, trae 2 tazas de café y solo me dijo: «A ver, Sandy, cuéntame de una vez qué pasó». Sé, lo tuve que contar todo. Y él solo me miró fijamente y dijo: «Chica, ¿estás segura de que no tomaste ninguna sustancia?». Y ella agrega: «Y narrador, me da tanta vergüenza contarle esto a otros porque no creo que alguien más haya pasado por algo así. Y ya hasta dudo si realmente en algún momento me volví loca. Pero quizás Elena no debería cuestionarse tanto eso en este momento, ¿verdad? No hasta que escuche la historia de don Javier, porque don Javier es un hombre que actualmente tiene 54 años. Formó parte del ejército. Es un hombre de carácter, digamos, un poco seco, y le fascinan estas historias porque asegura que durante su época en el ejército vivió cosas extrañas, pero que prefiere guardarlas como anécdotas. Para él, lo que sucedió, sucedió, y ya no vale la pena darle más vueltas. Hoy en día don Javier está divorciado y tiene ahí varios. Sus hijos andan cada uno por su lado. Se quieren mucho, pero prefieren mantenerse a una distancia prudente. Y don Javier está bien, está tranquilo. Ahí vive en su casita, muy a gusto. Se va a dormir, se despierta y hace lo suyo. Está retirado, vive de su pensión y se encuentra muy bien. Por cierto, su pensión es por motivos de salud, no es por cuestiones de edad. Pues resulta que un día don Javier se quedó desvelado porque se le antojó echarse unas 3 o 4 cervezas bien heladas y le pegaron bastante fuerte. Se fue a la cama y al día siguiente, ya pasado el mediodía, abrió los ojos y vio a una niña totalmente pálida con los ojos verdes, con las pupilas rasgadas como las de un reptil. Se le quedó mirando fijamente y don Javier solo atinó a decirle: «¿Tú qué haces aquí?». Vio que la niña retrocedió con miedo y justo cuando él quiso abalanzarse para atraparla del brazo o del cuello, la habitación estaba completamente vacía. Don Javier tiene algo muy claro: esas cosas deberían de tenerle más miedo a él que él a ellas. Y ojalá que esa criatura no se le vuelva a aparecer en su cuarto. Música. En esta historia que te voy a contar, hay muchos detalles que no pueden salir a la luz de forma directa. Ya entenderás por qué desde el primer segundo voy a hablarte de los Martínez y del grave problema que cargan hasta el día de hoy. La familia Martínez originalmente, y lo digo así, con este tono porque, lamentablemente, hace unos años eran 4 miembros. O sea, estaba integrada por 4 personas: mamá, papá, hijo e hija. El niño nació con ciertos problemas respiratorios y tenía un carácter sumamente sensible. Por desgracia,
Hace 2 años el pequeño pasó a mejor vida. No sé a qué edad falleció. No quiero entrar en más detalles, y ahorita verás la razón de esto. Hace unos años, la familia Martínez era de 4, y también hace unos años, unos familiares por parte del padre comenzaron a meterse en temas de política. Es muy extraño, porque si regresáramos el tiempo antes de este asunto político, esa familia, llamémosla familia Martínez II, esa familia Martínez II, que son los parientes del padre, eran muy cercanos a los Martínez I, eran grandes amigos. La familia Martínez II solo consta de mamá, papá e hija. La primita de los niños Martínez era una niña encantadora, muy cariñosa, con un corazonzote, de esas niñas que con nada te cautivan y te hacen que las extrañes. Dulce, tierna, linda, bondadosa, con las mejores intenciones del mundo. Y la familia Martínez, los que nos cuentan esta historia, la querían muchísimo. La veían casi como su tercera hija. El papá y la mamá de la otra familia eran gente un poco seria, pero muy cercana y afectuosa. No les había ido nada bien, malas decisiones, negocios fallidos, gente aprovechada que se les había acercado para robarles cosas, los habían estafado en otras ocasiones, dejándolos a veces en la calle, pero los Martínez siempre se mantuvieron unidos. Pero pasó algo muy raro que los alejó un poco. Cuando ocurrió este tema del fraude, la familia número 2, la que tiene solo a la niña, quedó casi en la ruina. El señor Martínez, que ya estaba planeando su retiro y tenía unos buenos ahorros en el banco, sin pensarlo 2 veces, fue al banco, pidió un retiro importante y se lanzó a visitar a estos primos, a sus familiares. Les entrega el efectivo y les suelta con calma. No se preocupen, úsenlo, no me deben nada, somos familia. Pero el primo, lejos de agradecerle el gesto, se encendió y le respondió con rabia. ¿Hasta cuándo vas a seguir dándome lástima? Se dio media vuelta, hecho una furia, y se fue. El señor Martínez no lo tomó a pecho. Al final, son situaciones complicadas. Ojalá nunca les toque pasar por algo así, pero cuando alguien tan cercano te traiciona de esa forma y te deja sintiéndote tan vulnerable, uno puede terminar volviéndose paranoico. Empiezas a ver la realidad de otra manera. Ya no sabes quién es quién te quiere bien y quién solo busca hacerte daño. Todo se te vuelve un nudo. El señor Martínez, que conocía bien ese sentimiento, prefirió darle su espacio. Les dejó el dinero, pero aún así, ellos le cortaron el habla. Pasó el tiempo y, tras ese distanciamiento, la familia empezó a meterse en la política. Un día, invitaron solo a los Martínez, asegurando que tenían una noticia muy importante. Fue un encuentro sumamente extraño. Los primos, los que ahora estaban metidos en temas políticos, prepararon un banquete para los Martínez. En el momento en que los Martínez cruzaron la puerta, ocurrió algo casi mágico. Apenas dieron el paso, sus sentidos fueron invadidos por aromas increíbles, una mezcla de olores y sabores que los dejó fascinados. Se les hizo agua a la boca al instante. Solo querían probar aquella comida. El aroma era tan embriagador que ni siquiera podían seguir el hilo de la conversación. Y eso era muy raro, porque en el camino y justo antes de entrar ni siquiera tenían hambre. Su intención era reencontrarse con esa parte de la familia que tenían tiempo sin ver, saber cómo estaban y ver si necesitaban algo. Pero al cruzar el umbral, aquel olor les entró por la nariz y de repente todo su ser les exigía comer desesperadamente. Era una necesidad de devorar aquello que olían a un nivel que no podían controlar. Saludaron deprisa y en cuanto pudieron soltaron: «¡Qué bien huele eso! ¿Nos sirven ya? ¡Qué hambre tengo, papá! Mamá, me muero de hambre». Incluso los niños insistían: «Mamá, tengo muchísima hambre». Fue entonces cuando el primo les dijo: «Por favor, pasen a la mesa». Y la situación se volvió aún más rara. La mesa solo tenía 4 lugares preparados, con sus platos y cubiertos. Los otros 3 asientos, los de los anfitriones, estaban vacíos. No tenían platos, ni vasos, absolutamente nada. El señor Martínez preguntó: «¿No nos van a acompañar?». El primo solo respondió: «No, coman ustedes». Y sin pensarlo 2 veces, empezaron a comer. Primero sirvieron un tipo de carne y luego un caldo. Nunca habían comido tanto en sus vidas, ni mamá, ni papá, ni los niños.
El más pequeño, el que siempre tenía sus problemitas respiratorios, no paraba de comer. Era rarísimo, porque normalmente comía poquísimo, pero esa vez no se cansaba de meterse bocado tras bocado, como si nunca fuera suficiente. La anfitriona les dijo: termínenselo todo, no dejen ni un poquito. Y ellos, como si hubieran perdido toda educación o modales, obedecieron. Ocurrido con ellos, y para ver si necesitaban algo, pero eso no sucedió. En el momento exacto en que cruzaron la entrada, el olor les golpeó la nariz y absolutamente todo en su mente y en su ser les gritaba que tenían que comer ya. Era una necesidad desesperada de devorar aquello que olían, a un grado que no podían controlar. Así que saludaron rápido y en cuanto lo hicieron, todos preguntaron: oigan, qué bien huele esto, ¿podemos servirnos? ¿Qué hambre tengo, papá? ¿Qué hambre tengo, mamá? Incluso los niños decían: mamá, tengo muchísima hambre. Entonces, el primo les dice: por favor, pasen a la mesa. Y la situación se vuelve cada vez más extraña. La mesa solo tiene 4 lugares puestos con platos y cubiertos. Los otros 3 sitios, los de los anfitriones, no tienen platos, ni vasos, ni nada de nada. Y el señor Martínez comenta: no nos van a acompañar. El primo simplemente responde: no ustedes, coman. Y ellos, sin pensarlo 2 veces, comienzan a devorar. Primero un tipo de carne y luego una especie de caldo. Jamás habían comido tanto. Ni mamá, ni papá, ni los pequeños. El hijo menor, el que tiene sus problemitas respiratorios, no paraba de comer. Y es rarísimo, porque él suele comer muy poco, pero no dejaba de llevarse bocado tras bocado a la boca, como si nunca se llenaran. La señora, la anfitriona, les ordenó: termínenselo todo, todo, hasta que no quede absolutamente nada. Y ellos, como si fueran personas que habían perdido los modales. Total, que entraron y devoraron absolutamente todo lo que había en las bandejas. No dejaron ni las migajas. No quedó ni una gota en los platos, y después de eso la vibra se puso rarísima. Ya iban de camino a casa en el carro. Estaban de regreso y no entendían qué había pasado. A partir de ahí, todo empezó a ir cuesta abajo. No fue de un día para otro. Pero un par de meses después, el más pequeño, el niño, empezó a enfermarse a cada rato. Dolores de estómago, dolores en todo el cuerpo. Ya era alarmante. Le decían que hasta parecía reumatismo, y ver eso en un niño es algo que te hiela la sangre. Luego le salieron con que no, que tenía una especie de atrofia cerebral. No tenían diagnósticos claros. La verdad, no sé ni con quién se estarían atendiendo, pero los médicos les decían que traía problemas graves, problemas que empeoraban a cada segundo, pero sin saber a ciencia cierta qué era lo que tenía. Y en menos de un año, el niño perdió la vida. Fue un calvario tras otro. Nunca supieron si fue un paro respiratorio, una falla cerebral, un problema del corazón, o simplemente la desnutrición tan avanzada que tenía, porque el pobre llevaba más de un mes sin probar bocado. Solo lo mantenían con sueros, una y otra vez, hasta que un día simplemente se apagó y se fue para siempre. La familia estaba destrozada, rota por completo, sin saber qué hacer. El señor Martínez, desesperado por hallar una salida o al menos un consuelo, buscó a su primo. Tenían mucho tiempo sin hablarse, pero ya no le quedaban recursos, ni a quién acudir, y en el pasado fueron buenos amigos. Así que fue, tocó a su puerta y le dijo: primo, estamos acabados. Necesito que me escuches. Dame una palabra de aliento. El primo, sin decir nada, solo lo abrazó, le puso la mano en el hombro y le soltó: primo Martínez, todo sacrificio tiene su propósito para el bien de otros. Que te vaya bien. Y así, sin más, se dio media vuelta y lo despidió. Fue algo rarísimo. Al señor Martínez esas palabras lo dejaron helado, confundido, como si algo no encajara. Después de eso, empezaron las cosas de verdad oscuras. En casa de los Martínez empezaron los ruidos. Ruidos debajo de la cama. Se escuchaba
clarito como si alguien se arrastrara ahí abajo. Era tan intenso el sonido que hasta llamaron a las autoridades para que revisaran. ¿Hay algún animal metido debajo del piso? Tumben todo si es necesario. El ruido de algo arrastrándose es insoportable. Pero no encontraron nada. Los ruidos cambiaron. Ya no era solo arrastrarse. Habían roto el piso debajo de la cama, así que tuvieron que buscar en otra parte. Mientras hacían los arreglos, en la casa, empezaron a escuchar rasguños en las paredes. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si hubieran mirado las paredes con atención, se habrían dado cuenta de que en el lavabo, justo en la pared del lado izquierdo, la que pega con el refrigerador, se veían marcas de uñas, y cada día se marcaban más y más profundo. Parecía como si algo estuviera raspando, a veces con una sola uña, otras veces con toda la mano. La hija de los Martínez ya no se siente bien. Cuando se acuesta, siente que alguien se sienta a su lado. Siente que alguien entra en la casa constantemente, pero la que peor la pasa es la mamá, porque la señora Martínez se queda ida viendo la televisión, como si su corazón se hubiera detenido. Tiene la mente en 1000 lugares, pero no está presente. ¿Por qué será? Siente que alguien se sienta a su lado. Cuando se mete a la cama siente que alguien más ha entrado en la casa. Lo peor de todo es lo que le pasa a la madre de los Martínez, porque la señora Martínez ya ha notado en varias ocasiones que, estando viendo la televisión, siente que se le sale el corazón. Su mente está en 1000 partes, pero no está ahí. ¿Por qué? Es que acaban de sufrir un golpe durísimo, y mientras ella intenta adaptarse, tratando de aprender a vivir con ese niño que está ahí pero a la vez no está, ya le ha pasado 2 veces que se encuentra alguien en la casa, un tipo que viste un traje muy elegante, como si fuera un frac. Tiene la piel oscura, pero la cara la tiene pintada de blanco, como si fueran los huesos de una calavera. La primera vez que lo vio, ella, de una forma muy extraña, se puso de pie y fue directo hacia él. El tipo caminaba hacia la cocina. Cuando ella entra lo alcanza a ver en el reflejo de un vidrio, pero voltea de inmediato y ahí no hay absolutamente nadie. Se queda toda la tarde intentando poner en palabras lo que acaba de vivir, pero es algo que simplemente no puede procesar. Una semana, o quizá un mes después, porque pasa un tiempo, se está dando una ducha cuando voltea y ve a ese sujeto ahí mismo, dentro del baño, observándola. Ella pega un grito desesperado. En eso, se le mete jabón o champú en los ojos. Cuando por fin logra tallárselos y abrir los ojos, está sola en el baño. Ya no hay nadie. Su esposo, al escucharla, le está tocando la puerta, y es entonces cuando ella alcanza a decirle: hay un hombre que tiene la cara marcada como si fuera un esqueleto. Ya es la segunda vez que lo veo. Su esposo no entiende nada de lo que está ocurriendo. La familia se está desmoronando a pedazos. El señor Martínez, que tenía un pequeño negocio además de su trabajo, pues resulta que el negocio ya se vino abajo, y en el trabajo están a nada de darle las gracias, de despedirlo. ¿La razón? Su rendimiento ha bajado muchísimo. Ya han pasado varios meses y, aunque la empresa lamenta la pérdida del niño, ellos no pueden hacerse cargo de su situación ni mantener a su familia. No son una institución de caridad. Necesitan que él cumpla con sus funciones. Si no rinde, el trabajo se acumula para los demás y no se alcanzan las metas. El señor Martínez lo entiende perfectamente, pero siente que ya no tiene fuerzas, que ya no puede más. Entonces, alguien les habla de un grupo carismático. Él nunca ha sido una persona religiosa, pero, al final, cuando estás desesperado, cualquier opción es válida. Se une a este grupo, empieza a asistir y poco a poco, las cosas cambian. Tanto la niña como mamá y papá sintieron algo distinto, una especie de calorcito en el pecho, una sensación que no habían experimentado desde que perdieron a su hijo. Ese calorcito los fue envolviendo, y hubo algo que no notaron en el momento, pero que estaba ocurriendo. Los ruidos extraños en la casa habían empezado a desaparecer. Aquella presencia, que ya no era solo física porque aunque no se veía se sentía, comenzó a desvanecerse. Ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que llevaban meses durmiendo fatal. Se les notaba en la cara. Tenían unas ojeras tremendas, pero desde que empezaron con esas oraciones que tal vez no les hacían mucho sentido, empezaron a sentirse tranquilos y a descansar de verdad. A la semana ya se notan los cambios cuando por fin duermes bien después de haber pasado por situaciones tan pesadas. En el trabajo le decían al señor Martínez:
Se le ve más lúcido, se le ve más tranquilo, nos da mucho gusto. Todos empezaron a apoyarlo, a darle ánimos, a empujarlo a seguir adelante. La señora Martínez se levantaba más temprano, con ganas de hacer cosas. Su mente ya no estaba tan nublada. La niña llevaba más de 3 días sin llorar. Era fantástico. El señor Martínez no entendía bien qué estaba pasando. Él sigue asistiendo a ese grupo y de repente surge una oportunidad con una empresa extranjera que, por alguna situación, anda buscando a alguien. No se dieron cuenta en aquel momento, pero estaba pasando. Los sonidos en la casa poco a poco se habían ido apagando ante la presencia de esa cosa. Aquello ya no era solo algo físico, ya no se veía, pero se sentía, y de a poco empezó a desvanecerse. Ni siquiera se habían percatado de que llevaban meses sin pegar el ojo como debían. Sus caras lo decían todo. Tenían unas ojeras espantosas, pero desde que comenzaron a asistir a esas oraciones, aunque no les encontraran mucho sentido, empezaron a sentir una paz que los dejaba descansar por fin. En tan solo una semana, el cambio que da tu cuerpo al dormir bien es impresionante, sobre todo después de estar pasando por situaciones tan cargadas y pesadas. Sus compañeros de trabajo y el mismo señor Martínez se lo comentaban. Se le nota más lúcido, señor Martínez. Se le ve más tranquilo. Nos da mucho gusto verlo así. Todos en la oficina empezaron a apoyarlo, a darle ánimos, a impulsarlo a seguir adelante. La señora Martínez ahora despertaba mucho más temprano, con ganas de comerse el mundo. Ya no sentía la mente nublada. La pequeña llevaba ya más de 3 días sin soltar una sola lágrima. Aquello era algo fantástico. El señor Martínez no terminaba de entender qué estaba ocurriendo, pero seguía asistiendo a ese grupo, seguía yendo puntualmente. Y de repente, una empresa extranjera que estaba buscando a alguien para un puesto, da la casualidad que, con el puesto que le dieron, le ofrecen una fortuna, mucho más de lo que jamás había visto en su vida, pero eso sí, implica mudarse de ciudad. Ni lo piensa, ni se molesta en consultar a su hija ni a su mujer. Están desesperados por salir de allí. El sufrimiento que habían pasado fue brutal, algo verdaderamente atroz. Y justo cuando están metiendo todo en maletas, a escondidas, casi sin avisar a nadie para soltarles la bomba el último día, al señor Martínez le viene a la mente su primo. Es ahí cuando decide, tengo que ir a despedirme. Seguramente será la última vez que nos veamos, y al menos quiere que sepa que, si algún día necesita algo, allá tiene mi casa, que por mí no quede. Aunque no me tendió la mano cuando lo necesité, yo hago borrón y cuenta nueva. El señor Martínez llega a casa de su primo, toca a la puerta, se acomoda la camisa, se ajusta la corbata, tratando de mantener un aire formal y directo para decirle lo que tiene que decir. Alguien le abre y de entrada no lo reconoce. Es un tipo que claramente ya debe rondar los 60 años, pero se ve fatal, acabado, sumamente delgado, con el pelo blanco, el rostro demacrado. En ese momento el señor Martínez le pregunta por su primo, mencionando su nombre. Entonces, el sujeto que lo recibió lo mira con desprecio y le escupe. No te hagas el gracioso conmigo, primo. Le dice primo, y al verlo bien, le cae el 20. Era él. Parecía que habían pasado 20 años de golpe, deshecho, con unas ojeras profundas, la piel arrugada y el rostro lleno de marcas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? No quiero hablar de eso. ¿A ti qué te importa? ¿A qué demonios viniste? Responde. Primo, solo quería decirte que nos mudamos. Después de hacernos tanto daño, vienes con esto. ¿Qué daño? ¿De qué hablas, primo? Después de todo lo que nos hicieron, ¿por eso te vas? Pues no, primo. Esto no va a terminar así. No se va a quedar así. Ustedes debieron ayudarnos. En serio, nos dejaron solos. El señor Martínez, confundido, le responde. Oye, perdona, pero creo que me estás confundiendo con alguien más. No, tengo idea de lo que hablas. Y sinceramente, lo que dices no tiene ni pies ni cabeza. Él le contesta, pásale, primo, para que veas lo que es la realidad. Al entrar el señor Martínez a la casa de su primo,
se encuentra con algo horripilante. Las paredes tienen moho. El lugar desprende un olor asqueroso. Esa casa que en otro tiempo tenía vida y que a él le gustaba, aquella que incluso le despertaba un poco de envidia por lo espaciosos que eran sus cuartos, ahora se sentía extraña, atestada de cosas, objetos que habían comprado y acumulado, cosas que probablemente ni servían y que seguían nuevas en sus cajas. Y sabía que eran nuevas porque conservaban el plástico del empaque original, todo apilado por todas partes, mezclado con basura y objetos viejos. La casa apestaba a humedad, a podrido, mientras caminaba hacia el interior, invadido por un miedo que no lograba entender. Se topó de frente con la esposa de su primo, una mujer que desarrollaba un tic nervioso en el ojo y que apenas podía caminar. Entonces el dueño de la casa, aquel lugar que daba escalofríos, voltea hacia Martínez y le lanza: «Tú le causaste Parkinson a mi mujer». Luego mira a su esposa y la fulmina con los ojos. Ella baja la cabeza, corre hacia su cuarto, y este hombre lo obliga: «Sígueme, ven conmigo para que veas lo que hiciste», y lo arrastra hacia la sala, donde antes estaba su sala de trofeos. Todos esos recuerdos de épocas mejores. Habían ganado campeonatos de básquet, medallas de karate, algún reconocimiento por las clases de piano de su pequeña. Todos esos premios estaban ahí acumulados, pero esa habitación ya no era la misma. Los trofeos habían desaparecido. En su lugar había una mesa llena de figuras extrañas, montones de velas encendidas y un tambor. Entonces él le dice: «Primo, quedamos en que tú y tu gente nos echarían una mano. No sé qué demonios han estado haciendo estos meses, pero no han dejado de hacernos daño. Tienes que portarte bien, primo. Yo te lo advertí. Los sacrificios sirven para ayudar a otros». Al voltear la mesa, junto al tambor, el señor Martínez se topa con la foto de su propia familia, con un sapo atravesado por un objeto, afilado, lleno de manchas oscuras y símbolos escritos. Siente que se le revuelve el estómago. Tiene arcadas. Por fin le cae el 20 de lo que está ocurriendo, porque, al ver la fotografía, nota algo aterrador. Hay una figura específica que está completamente tachada con tinta negra. Era su hijo, el hijo del señor Martínez, ese mismo que partió al otro mundo hace unos meses, y es justo ahí cuando una palabra le quema la mente en un rojo vivo: brujería. Da media vuelta, quiere huir de ese lugar, pero apenas sale de la habitación se encuentra con una estampa escalofriante. Y cuando digo escena, me refiero a algo terrible. Era una niña, alguien a quien él conocía perfectamente, a quien quería casi como si fuera su propia sangre. Pero ahora, el rostro de esa pequeña destilaba una maldad pura. Tenía el ojo izquierdo cubierto por un parche. Al verla se quedó petrificado de puro horror. Intentó acercarse para ponerle una mano en el hombro, pero la niña lo miró con un desprecio tan profundo que lo heló. Entonces, detrás de él, escuchó la voz de su primo, que le susurraba: «A ella le quitaste el ojo, así que lárgate de aquí». El señor Martínez ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Corrió hacia la puerta, la abrió como pudo, escapó de allí, y al llegar a casa, no sabía cómo explicarle a su mujer que, al parecer, a esos primos les habían exigido algún tipo de sacrificio para meterse en la política. Me dice: «Narrador, no lo entiendo. No sé ni qué clase de brujería era. No comprendo qué hicieron. No quise investigar más. Lo único que hice fue buscar refugio en grupos carismáticos. No entiendo muy bien cómo funcionan, pero eso es lo que nos ha mantenido a salvo desde entonces. Y desde que se mudó de ciudad, hubo gente que le comentó que esos sujetos andaban metidos en magia cubana. Anda a saber qué significa eso. No me interesa. Lo único que sé es que cuanto más lejos esté de ellos, mucho mejor. Música. Un consuelo para los amigos del canal». Consuelo es una suscriptora de la familia Nocturna. Resulta que tiene una historia muy extraña que vivió en carne propia. Me cuenta: «Narrador, si hubieras conocido a mi abuelo te habría caído súper bien, se parece a ti. Siempre tenía una historia bajo la manga, 1000 anécdotas que contar y era muy ocurrente. Bueno,
ocurrente a su manera. Mi abuelo le aprendió de todo cuando era joven. Le entró a la carpintería, a la albañilería, aprendió a confeccionar vestidos, sastrería. Sabía hacer de todo un poco. El señor nunca fue rico, pero siempre tuvo sus ahorros. Y como un hobby, o tal vez por alguna locura, se puso a construir su propia casa. La casa de mi abuelo no es llevársela. Fíjate que el viejo, terco como una mula, se puso a construir su propia casa. La casa de mi abuelo no es una casa cualquiera, es un lugar de lo más extraño. Digamos que, si los ingenieros de hoy en día hubieran visto ese lugar, estarían pidiendo a gritos que la tiraran abajo, porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. Las puertas, aún estando cerradas, dejaban huecos por todos lados, porque el marco, ese dichoso umbral, no estaba nivelado ni de broma con la estructura de la puerta. Mi abuelo simplemente hacía lo que le daba la gana. Las ventanas eran otro cantar. En cuanto se rompió un cristal, ahí empezaba el drama. Él sabía manejar la cristalería, sabía cortarlos, pero de ahí a que quedaran bien, eso era otra historia. Y lo peor es que ninguna ventana estándar encajaba. Eran todas formas raras. Algunas eran anchas de arriba y minúsculas de abajo. Otras estaban totalmente chuecas. Mi abuelo tenía que tener algo en la vista porque te decía, mira, esto está perfectamente alineado. Y te lo soltaba mientras te señalaba algo que, a todas luces, estaba torcido, inclinado y fuera de cualquier eje. Todo lo que mi abuelo levantaba en esa casa estaba descuadrado. Todo. Paredes torcidas, pilares chuecos, puertas de lado, pisos en declive, techos inclinados. Y eso, pues, nos daba mucha risa. A todos nos parecía que la casa se estaba hundiendo. El techo bajaba y el piso se inclinaba. Pero el problema es que no coincidían, porque mientras caminabas, sentías que el techo se te venía encima, conforme avanzabas, aunque el piso fuera bajando. Y decía él, cuando crecías, la última habitación ya no era tan cómoda. Siempre se la dejaban a los nietos. Era un cuarto gigantesco, pero a la vez muy angosto. Entonces, narrador, esa casa era una locura. Parecía construida por alguien que no estaba en sus 5 sentidos. Y todavía se puso necio con hacerle un segundo piso, añadiendo cuartos uno tras otro. Lo mejor de todo es que jamás pensó en cómo conectar las cosas arriba. Unos cuartos tenían salida hacia un lado, otros daban hacia el lado opuesto. Para entrar a ciertas habitaciones, tenías que pasar obligatoriamente por otra. El problema era que ahí querían vivir sus hijos o alguno de sus nietos. Narrador, ¿te imaginas al matrimonio acostado y que de repente tuviera que pasar el hermano atravesando el cuarto de ellos para llegar al suyo? No, mi abuelo era muy peculiar. Como él era un tipo tan libre y sencillo, no se andaba complicando con esos detalles. Enfrente de la casa se puso a levantar más cuartos. No, narrador, se le vinieron abajo 2. Gracias a Dios, no le cayeron encima. Estaba él trabajando cuando, de pronto, se escuchó un estruendo como de terremoto, como si algo hubiera colapsado, como si algo hubiera estallado. Y al salir al patio, el cuarto estaba hecho pedazos, parecía un rompecabezas desparramado por todo el suelo, ahí tirado, esperando a que alguien lo volviera a armar. Mi abuelo llegaba y nomás se agarraba la cabeza con las 2 manos y preguntaba desconcertado, ¿pero qué ocurrió? ¿Quién tiró eso? Y nadie se atrevía a soltarle la verdad, pues fue tu abuelo, que cuando se ponía así de furioso, aunque en realidad era un hombre increíble. Eso sí, apenas se le pasaba el berrinche, se empezaba a carcajear y se ponía a comprar de todo. Era su vicio. Se fundió todos sus ahorros construyendo casitas improvisadas por todo el terreno. En fin, te cuento, mi abuelo murió hace ya unos 10 años. Y poco después de que él se fuera, también falleció una prima suya, a quien yo veía casi como una tía abuela. La verdad es que nunca logré entender bien, esa familia era de armas tomar, sobre todo porque la señora era una amargada de primera. Vivía en el 2.º piso, en la habitación del fondo, con una salida independiente que no conectaba con ninguna otra parte.
Mira, arriba había más cuartos. Algunos se comunicaban entre sí, otros tenían su propia entrada, pero el de ella era totalmente aislado. No daba con ningún otro. En cuanto esta tía abuela falleció, empezaron a ocurrir cosas bien raras en ese cuarto. De pronto se escuchaba el chirrido de una mecedora que iba y venía, con un ritmo constante, y mi abuelita, que ni se inmutaba, decía con total tranquilidad: «Ah, es la prima de tu abuelo que no encuentra descanso», y le gritaba: «Ya, Graciela, suéltalo ya, Graciela, vete a dormir de una vez». Yo me reía, pero por dentro me moría de miedo, porque ese cuarto estaba vacío, sin un solo mueble. Habían querido convertirlo en bodega tras la muerte de la señora, a quien casi nadie soportaba por su carácter tan difícil. Sacaron todas sus pertenencias y se las llevaron. Entonces, ¿por qué seguía sonando una mecedora que ya ni estaba ahí a veces cuando entrabas al cuarto? Y te lo digo porque me metí con un primo con la idea de poner un taller de pintura para ver si vendíamos algunos cuadros. Nos metemos los dos. Estamos ahí charlando y de repente siento clarito como alguien pasa su dedo índice por toda mi espalda. No fue una sugestión. Se me erizó la piel. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero y salí huyendo de ahí, a toda velocidad. Cuando estoy afuera, mi primo me pregunta: «Oye, ¿qué te pasó?». Y le solté: «Nada, nada, después te cuento, el muerto me acaba de tocar». Desde ese momento, narrador, primo que entra a ese cuarto, primo que sale espantado, me refiero a hombres y mujeres, a quien sea. Hay primas a las que les han jalado el pelo. Otras juran que ven una figura reflejada en el vidrio de la ventana. Hay quienes dejan sus cosas ahí, y al volver, aparecen todas movidas, tiradas o rotas. A veces el ambiente se siente pesado, sofocante, como si hiciera un calor insoportable, aunque en el resto de la casa esté helado. Lo peor es para los que viven al lado o abajo. Te digo que mi abuela le grita para que se duerma, pero los vecinos de al lado a veces ni dormir pueden, porque dicen que en la noche escuchan los lamentos de alguien que está ahí, sollozando, llorando. Le han dedicado novenas, han rezado rosarios, y la cosa se calmó un poco cuando pusieron un altar a la Virgen con agua bendita. A mí me parece mucha cosa, pero ellos dicen que desde entonces ya no se escucha nada. Yo creo que es porque le bloquearon la pared con muebles. Pero mira, narrador, el punto es que ahí al lado tenemos a una señora que, por más que la corremos, y hasta le han hecho cosas para ahuyentarla, no se quiere ir. Tenemos que deshacernos de esa inquilina o nos va a terminar echando a todos. Concepción ama su profesión, le apasiona lo que hace, se entrega por completo a la enfermería en un centro geriátrico, una especie de asilo. Es un lugar cómodo y muy agradable. Y me dice Concepción: «Soy alguien un tanto inusual, narrador. Si me ves con el uniforme de enfermera, parezco una persona muy formal. Todos». Concepción siente una vocación profunda por lo que hace. Ama su trabajo. Es una enfermera apasionada que labora en un centro especializado, una especie de asilo. Aquel sitio es sumamente acogedor, muy agradable, y Concepción me confiesa: «Mira, narrador, soy alguien bastante peculiar. Si me ves con el uniforme, parezco una persona totalmente. Soy profesional, pero ni se te ocurra verme sin el uniforme, porque si me pillas con algo más cortito te vas a llevar la sorpresa de ver todos mis tatuajes. Narrador, tengo mis gustos, y uno de ellos es escuchar tus relatos largos. Para mí es súper relajante y me ayuda un montón a sobrellevar el ambiente del trabajo. Estoy ahí, en plena faena, moviendo cosas o revisando inventarios, y mis jefas ni se enteran, porque uso el cabello largo de un lado para taparme la oreja, donde llevo un audífono escondido siguiéndote la pista. Ellas creen que tengo un tic nervioso porque cada vez que se acercan a preguntarme algo me llevo la mano a ese lado y me dicen: «Ay, Concepción, vete a que te revisen». Lo que no saben es que le estoy poniendo pausa a tu audio. Yo le sigo la corriente y finjo que tengo el dichoso tic, simplemente porque no conocen mi truco. El caso es que, aunque he escuchado todos tus episodios desde el primero, la verdad es que me entretenían mucho, pero miedo, pues no me daban, hasta que escuché uno que me puso la piel de gallina. Tengo que confesarte algo.
Viví una experiencia muy parecida a la de aquel duende en el geriátrico. A día de hoy, sigo sin estar segura de si fue real, si me lo imaginé o si fue pura coincidencia. Pero aquí te va. Llevo 10 años trabajando en este lugar y me ha pasado de todo. He visto eventos de todo tipo, situaciones duras, complicadas, y he cuidado a toda clase de pacientitos. Les tengo mucho cariño e intento ser amiga de todos. Algunos me dejan acercarme, otros no tanto, pero siempre hago el esfuerzo para que estén lo mejor posible, entendiendo que están pasando por un momento muy difícil. Hace 2 años tuve un paciente que me marcó profundamente porque era alguien sumamente extraño. Era un hombre dulce, siempre sonriente y amable, pero no paraba de llorar. Yo no estaba a cargo de él, pero me daba tanta lástima que les pregunté a mis compañeras qué le gustaba, si algún dulce, alguna comida especial, si era fanático de algún deporte o algo así. Quería que entre todas hiciéramos una vaquita para comprarle un detalle, y así tener una excusa para acercarme y darle un poco de consuelo, porque el pobre hombre, en cuanto se quedaba solo un momento, empezaba a sollozar. Pasó un tiempo y te aseguro que este señor era un caso raro. Prácticamente no hablaba, no le dirigía la palabra a nadie. Era buena gente, sonreía. No era para nada gruñón, pero irradiaba una melancolía que me preocupaba. Me daba miedo que se deteriorara rápido. Lo peor es que, cuando pregunté por su familia por qué no venían a visitarlo, solo me decían: está solo, está completamente solo. ¿Y cómo paga su estancia aquí?, les pregunté. Me dijeron que era un hombre con mucho dinero, que había hablado directamente con la dueña para cerrar el trato y asegurarse de quedarse aquí hasta su último día de vida. Todo era muy extraño, un caso fuera de lo común. Bueno, narrador, llegó un día en que ya no pude más con la intriga y la curiosidad. Tenía tantas ganas de saber quién era, de apoyarlo, de que supiera que no estaba solo y que aprovechara el tiempo que le quedaba aquí. El lugar es precioso, pero no sé si me lo habré imaginado o si todo es una coincidencia. Pero escucha esto. Llevo ya 10 años trabajando aquí. Me ha tocado ver de todo. Han pasado cosas increíbles. Me refiero a situaciones naturales, momentos duros, complicados, y he atendido a todo tipo de pacientes. Les tengo mucho cariño y trato de ser amiga de todos. Algunos me dejan acercarme, otros prefieren marcar distancia, pero al final siempre hago lo posible para que su estancia sea más llevadera. Entiendo perfectamente que están atravesando una etapa muy difícil en sus vidas. Hace 2 años tuve un paciente que me marcó profundamente porque era un hombre muy peculiar. Era una persona dulce, siempre con una sonrisa y muy amable, pero se la pasaba llorando todo el tiempo. La verdad, yo no estaba a cargo de él directamente, pero me daba tanta pena verlo así que intenté preguntarle a las compañeras que lo atendían qué cosas le gustaban. Quizás algún dulce, algún platillo especial, si era fanático de algún deporte o de algo en particular. La idea era que entre todos hiciéramos una vaquita para comprarle un detalle, y así tener una excusa para acercarme y consolarlo un poco. Es que, pobrecito, en cuanto lo dejaban solo un momento, empezaba a llorar desconsoladamente. Pasó un tiempo mientras él estaba aquí y te digo, era un hombre extraño. Casi no hablaba, no le dirigía la palabra a nadie. Era alguien bueno, sonriente, para nada gruñón, pero se le notaba una melancolía inmensa. Me preocupaba mucho que, con ese estado de ánimo, su salud se deteriorara rápidamente. Lo peor de todo es que, cuando empecé a preguntar por su familia y por qué nadie venía a visitarlo, solo me decían: está solo, simplemente está solo. ¿Y cómo le hacen para pagar este lugar?, pregunté, y me dijeron que era un hombre con mucho dinero. Resulta que él mismo habló con la dueña y cerró el trato para quedarse aquí hasta el último día de su vida. Fue un acuerdo muy extraño, un caso fuera de lo común. Bueno, narrador, llegó un día en que ya no pude más con la incertidumbre, con todo ese misterio. Tenía muchas ganas de saber quién era, de apoyarlo, de que el señor sintiera que no estaba solo y que pudiera disfrutar un poco más de su tiempo aquí. El lugar, al fin y al cabo, es muy bonito. En fin, que él ya habló directamente con la propietaria y cerró el trato para instalarse ahí. Se quedará hasta el final de sus días. Ese fue el acuerdo. Muy extraño. Es un caso realmente fuera de lo común. El punto, narrador, es que un día ya no pude más. No era solo la curiosidad o el misterio, sino la mezcla de todo eso. Las ganas de descubrir quién era, el deseo de apoyarlo, de que el señor supiera que no está solo, que empezara a disfrutar de verdad su tiempo allí.
El lugar es bellísimo, la gente es muy linda, ¿no? Pero, ¿por qué llorará tanto? Y si necesita algo, no sé, narrador, digo, alguien que lo ayude con su duelo, un tanatólogo, alguien experto, un psicólogo, un psiquiatra. Si tiene el dinero, ¿por qué no lo paga? Entonces pensé, tal vez, tal vez si me acerco y hablo con él, se desahogue y se sienta mejor. Y me acerco. El señor, por ponerle un nombre, digamos que se llama Arturo, don Arturo. El señor don Arturo que estaba ahí viviendo, en este hospital. Cuando me acerqué a platicar, me dio su nombre. Sí me costó trabajo sacarle palabra. Noté que me evitaba, hasta que llegó un punto en el que le dije, mire, no quiero ser insistente, y no le haré daño. Por favor, permítame ser su amiga. Y empieza a llorar, narrador. Y me dio mucha lástima, así que le dije, a ver, ¿quiere que le busque un psicólogo, una psiquiatra, un tanatólogo? Y me soltó, no, quiero que me consigas un rinconcito donde pueda hablar y luego irme. ¿De qué está? ¿Hablando, señor? Dijo. No me entenderás, hija. Está bien así. Narrador, ahí te va. Esto ya me daba mucha intriga porque el señor se ve extraño. Come bien, toma sus medicinas, todo normal. Camina poquito. No entendía qué pasaba y un día decidí revisar su expediente para ver si entendía algo más. El primer dato que vi junto a su nombre me dejó helada, al punto que no me acerqué a él como por 2 semanas, hasta que volví a armarme de valor. El señor tenía 45 años. 45. ¿Lo ves? Y no hay manera en el mundo de que tenga esa edad. El resto del expediente, narrador, no decía nada. ¿Qué padecía? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién era su familia? Nada. Arturo, a secas, sin apellidos, 45 años y pare de contar. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? A partir de ahí, se convirtió en mi misión personal. Necesitaba sacar información. Hablé con mi jefa y ella fue clara y directa. Si vuelves a investigar algo de don Arturo, te corro. No entraremos en detalles. Salí de ahí muy mal, porque ella y yo éramos muy cercanas. Había mucha apertura, mucha comunicación. Después de eso, la relación se vino abajo. Entendí entonces que esa era mi idea, pero no la realidad. No quiso decirme nada. Y de ahí en adelante, todas las investigaciones sobre Arturo, porque no iba a parar por ella, tuvieron que ser mucho más discretas. Por eso, en los días que no me escuchabas, narrador, era porque estaba buscando información con los compañeros que lo atendían. Preguntaba si habían escuchado rumores y nada, excepto por un detalle. Había varios, y esto circulaba como en el bajo mundo de los enfermeros y enfermeras, que decían que cuando estaba solo en las habitaciones lo encontraban hablando y frente a él había una sombra grande con unos ojos rojos. Escuché eso y dije, ay sí, cuéntame otra, eso está muy falso. Y la gente no se reía, me decían, es en serio, nadie quiere estar con don Arturo cuando está solo, mejor lo dejan ahí. Y se nota que lo que él hace es como una negociación. No entendemos, y no nos queremos meter. Cuando suena la campanilla o empieza a llamarnos, es cuando nos acercamos. Narrador, empecé a darme cuenta de que es verdad. En cierto momento del día lo llevan a habitaciones vacías, lo dejan ahí un montón de tiempo hasta que vuelve a llamarlos. Y yo me empiezo a acercar, me acerco a las habitaciones, y de repente empiezo a escuchar que el señor está hablando solo. Ni loco entro ahí. Si ya me advirtieron que hay una sombra con ojos rojos y todo lo que me han dicho parece ser verdad, lo último que quiero es ver qué es eso de frente. Así que me quedo afuera, pegado a la pared, escuchando lo que dice. La conversación es algo así. Sí, me diste el dinero, pero me quitaste todo lo demás. Te llevaste a mi esposa, te llevaste a mis hijos. Ya llévame a mí de una vez. Este trato no fue justo. Para nada fue un buen trato. Luego se escucha un sonido extraño, como un gruñido o un bufido. Y después de eso, el señor empieza a suplicar, pidiendo que vengan por él,
Y así sigue. Todos los días, la misma cantaleta. Me engañaste. Me diste el dinero, es cierto, pero me arrebataste a mi mujer y a mis pequeños. Llévame ya. Mira nada más cómo me dejaste. Esto no fue un buen negocio. Ese bufido y esas súplicas se escuchaban cada día, durante toda una semana. Te lo repito, narrador, yo jamás me asomé. No quería meterme en problemas, así que mejor ni ver. Lo que hice fue ir con mi mamá y preguntarle qué se hace con alguien que cree estar condenado, alguien que piensa que es un alma en pena, un fantasma atrapado. Mi mamá, así de directa como es, me soltó. Rezarle esta novena. Me entregó una medalla, un rosario y un librito y me insistió. Yo me pondría a rezar por él. Terminé la novena y, tal cual, al día siguiente el señor falleció. No sé, narrador. No te digo que yo lo provoqué ni que lo liberé, no tengo idea, pero me parece demasiada coincidencia. Y mira, Concepción conoce bien de estos temas, te lo digo con conocimiento de causa. Nunca me había pasado algo así. No todo el que te dice te amo realmente se preocupa por ti. A veces son personas obsesionadas, dispuestas a todo, incluso a lastimarte con tal de tenerte solo para ellos. Te lo cuento porque esta es una de las historias más retorcidas que han llegado a mis oídos. Vamos a poner un poco de contexto. Hace entre 10 y 15 años, en un pueblo de México, vivía una pareja que, por sus preferencias, no podía hacer pública su relación. Tenían que esconderse. No es que les importara tanto la aceptación social. El gran problema era el escarnio y el odio de la gente. Ese pueblo era capaz de hacer cosas horribles si se enteraban. Incluso pudieron intentar lincharlas. Por eso, prefirieron mantener un perfil bajo y vivir como amigas en un departamento. Nada oficial. Había mucha hipocresía en ese lugar. Todos sospechaban que esas amigas que vivían juntas eran pareja, pero preferían fingir que no pasaba nada antes que enfrentar la verdad. Todos jugaban a ver las cosas a medias. Pero, de repente, pasó algo muy extraño. Una de las chicas empezó un día con un vómito imparable. Cuando llegó a la sala de emergencias, lo que expulsaba eran bolas de sangre coagulada. Los enfermeros y médicos que no estaban acostumbrados a nada igual, porque no era una ciudad grande, no sabían qué hacer. Estaban perdidos, preguntándose unos a otros cómo reaccionar ante aquella escena cuando de pronto, esta joven, y son capaces de todo, incluso de hacerte daño con tal de retenerte para ellos. Te lo cuento porque esta es una de las historias más retorcidas que he recibido. Pongámonos en situación. Hace unos 10 o 15 años, en un pueblo de México, vivía una pareja que, por sus preferencias, no podía hacer pública su relación. Tenían que esconderse. Para ellas no se trataba solo de ser aceptadas o no. Eran dos chicas. El verdadero problema era el rechazo social, el juicio constante. No. La gente de ese lugar era capaz de cometer actos atroces contra ellas si se enteraban. Podían incluso intentar lincharlas. Por eso, prefirieron mantenerse lejos de las miradas de todos y vivían bajo la fachada de ser solo amigas en un departamento. Nada oficial. En aquel pueblo se respiraba una hipocresía absoluta, porque todos sabían perfectamente que esas amigas que compartían casa probablemente eran algo más, pero eso era lo único que la gente estaba dispuesta a tolerar, siempre y cuando no se confirmara la verdad. Así que todos participaban en esta farsa de ver la realidad a medias. De pronto, ocurrió algo aterrador. Una de ellas comenzó, de un día para otro, con un vómito incesante. Cuando llegó a la sala de emergencias, lo que expulsaba eran bolas y bolas de sangre coagulada. Los enfermeros, los doctores, todo el personal que la atendió, porque no era una ciudad grande, no sabían qué hacer. Estaban desconcertados, no entendían qué ocurría. Se miraban unos a otros preguntándose cómo proceder, y de repente, hasta dónde estaban dispuestos a ocultar la realidad para que nada saliera a la luz. Por eso, todos participaban en esta especie de farsa, aceptando solo verdades a medias. Hasta que, de pronto, pasó algo rarísimo. Una de las jóvenes de la familia empezó, de la nada, a vomitar sin parar. Cuando la llevaron a urgencias, lo que expulsaba no era comida, sino bolas y más bolas de sangre coagulada. Los enfermeros, los doctores y todo el personal del hospital que, siendo una ciudad pequeña, no estaban acostumbrados a esto, no tenían idea de qué hacer ni cómo reaccionar. Estaban totalmente desconcertados, mirándose unos a otros, sin saber qué camino tomar, cuando de pronto ella, la chica, sufrió un infarto repentino y ahí se nos fue.
dejando atrás a su novia, la que estaba perdidamente enamorada de ella. ¿Qué te puedo decir? Tenía el corazón hecho pedazos. Desde ese momento, la tristeza la consumió, se encerró en su mundo de soledad, se alejó de todas sus amistades y entonces empezó a ocurrir algo sumamente extraño. La gente juraba que, en menos de un año, esa pobre chica parecía una anciana. Se le cayó el cabello, se le cayeron los dientes. Decían que se estaba quedando ciega y una mañana la encontraron sin vida en su cuarto. Y tú te preguntarás, ¿qué rayos tiene esto de paranormal? Pues la respuesta está en una pequeña leyenda del pueblo que ocurrió hace casi 37 años. Resulta que en el pueblo vivía doña Mercedes. El día de la tragedia de aquella pareja que nadie quería reconocer públicamente como tal, doña Mercedes aún vivía. Aquella Mercedes, la de hace 37 años, era una mujer guapísima. Todos sabían que era bruja, pero mientras ella no lo admitiera, el pueblo prefería hacerse de la vista gorda. Por fuera, doña Mercedes llevaba una vida de lo más normal, pero puertas adentro se dedicaba a artes oscuras de las que nadie quería enterarse, aunque eso sí, todos iban a pedirle sus favores. Un día llegaron unos forasteros al pueblo y entre ellos venía un tipo muy atractivo, con un porte distinto y muy educado. No encajaba con el perfil de la gente local, así que, siendo alguien tan distinguido, llamó la atención de inmediato. A todas las chicas les encantaba el tipo. Él tendría unos 26 o 27 años, y Mercedes, que por aquel entonces tenía una edad similar, se enamoró perdidamente. Ella no recurrió a amarres ni nada raro. Intentó los métodos de siempre: salir, platicar, convivir. Sabía que era suficiente mujer para conquistarlo por las buenas, y le funcionó. Se volvieron pareja, una relación conocida y de la que todo el mundo hablaba. Pero donde antes había miel, empezó a salir veneno. Los murmullos, los chismes y los rumores sobre Mercedes la bruja terminaron llegando a oídos de su pareja. Dicen porque, claro, esto es una leyenda, que un día el tipo llegó enfurecido a reclamarle por esos cuentos de brujería y se quedó helado al descubrir lo que ella escondía en su casa. Además, él nunca se había detenido a pensar por qué una mujer de su edad vivía sola. Debería haber estado con sus padres. Al verla metida en artes diabólicas, o sabe Dios en qué, la repudió por completo. La rechazó y empezó a hablar pestes de ella por todo el pueblo. Sus comentarios fueron tan agresivos que la gente cambió su forma de ver a Mercedes, juzgándola sin parar. Mercedes acumuló un rencor tremendo hacia el pueblo, hacia todos y, sobre todo, hacia él. Se mudó a las afueras, a un tejabán miserable. Tenía dinero de sobra para construirse una casa enorme, pero nadie quería prestarle el servicio y ella no les iba a dar el gusto de irse de ahí. No, señor. Se metieron con la bruja y ella les iba a cobrar cada humillación. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, porque pasaron casi 10 años en los que este sujeto saltó de mujer en mujer, de novia en novia, hasta que... sus servicios. Cuando llegaron unos vecinos nuevos, unos que se mudaban de un pueblito cercano, apareció un tipo muy apuesto, alguien que se veía distinto, con una educación y un porte impecables. Se notaba a leguas que no era de por aquí. Obviamente, un hombre tan distinguido no pasaba desapercibido. Todas las chicas del pueblo se morían por él. Este sujeto tendría unos 26 o 27 años, y doña Mercedes, que para ese entonces andaba casi por la misma edad, se enamoró perdidamente de él. Ella no recurrió a amarres ni a nada raro. Prefirió los métodos de toda la vida: salir, buscar conversación, acercarse. Estaba convencida de que ella valía lo suficiente para conquistarlo por sus propios medios, y le funcionó. Empezaron a salir y la cosa cuajó. Se convirtieron en una pareja formal, de esas que todos comentaban, pero lo que antes eran halagos pronto se transformó en veneno. La gente empezó a cuchichear sobre Mercedes, llamándola bruja. Esos rumores, esas malas lenguas, terminaron llegando a oídos de su novio. Cuentan las malas lenguas, porque esto es puro mito, que un día el tipo llegó furioso a reclamarle por los supuestos embrujos, y al entrar a la casa, se quedó helado con lo que vio adentro. Además, el tipo nunca se había detenido a pensar por qué una mujer de su edad vivía completamente sola, cuando lo normal era que estuviera con sus padres. Al descubrir que ella andaba metida en artes oscuras, o quién sabe en qué tipo de cosas, el tipo la repudió, la rechazó de la peor forma, y empezó a hablar pestes de ella por todas partes. Sus comentarios eran tan hirientes y agresivos que la gente empezó a ver a Mercedes con otros ojos, juzgándola
y señalándola a cada paso. Mercedes, llena de rabia contra ese lugar y contra todos, especialmente contra él, decidió largarse. Se mudó a las afueras, a una casucha apenas hecha de lámina. Podía haberse construido algo mejor con el dinero que tenía, pero nadie en el pueblo quería prestarle sus servicios, y ella por orgullo no les iba a dar el gusto de irse, ni hablar. Se metieron con la bruja y ella les iba a enseñar de lo que era capaz, pero dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, porque tuvieron que pasar casi 10 años. En todo ese tiempo, el tipo no hizo más que saltar de mujer en mujer, de novia en novia, hasta que, ese entonces, él ya tenía dinero para construir una casa mucho más grande, pero nadie quería prestarle el servicio y ella no les iba a dar el gusto de mudarse de ahí. ¿Qué va? Se metieron con la bruja y la bruja iba a cobrárselas todas. Dicen por ahí que la venganza es un plato que se sirve frío, y vaya que sí, porque tuvieron que pasar casi 10 años. En esa década, este tipo no paró de saltar de mujer en mujer, de novia en novia, hasta que finalmente supo que ella era la elegida. Se casaron y poco después ella quedó encinta, pero apenas nació la pequeña, la mujer comenzó a marchitarse de forma inexplicable. Se le empezó a caer el cabello a mechones y el cuerpo se le llenó de dolores intensos. Dicen quienes la vieron que llegó al hospital gritando de dolor, expulsando coágulos de sangre, y en cuestión de horas, sin que los médicos entendieran qué le estaba pasando, la mujer perdió la vida. La niña creció sin una madre y, para ser honestos, también sin un padre, porque a él jamás le interesó criarla. Para eso siempre había alguien más que se encargara. Pero cuando el hombre se enteró de que a su hija le atraían las mujeres, le dio un ataque de furia, perdió la cabeza por completo y decidió repudiarla. La echó de la casa, le dio dinero para que se instalara en un departamento aparte y se desentendió de ella. Ya cerca de los 56 años, el tipo descubrió que su hija vivía con otra mujer, a quien ella llamaba su amiga. Lleno de un odio profundo, de una rabia ciega y una decepción que le carcomía el alma, comenzó a desearle el mal a diario. Fue entonces cuando le llegó la noticia. Su hija había terminado en el hospital, vomitando coágulos de sangre, y ese mismo día murió. En ese instante el hombre sintió un golpe de culpa terrible. Era exactamente lo mismo que le había ocurrido a su difunta esposa. Semanas después, se enteró de que la pareja de su hija también estaba empeorando drásticamente. Intentó buscarla, pero ella se negó a recibirlo. A los pocos días la joven murió con un aspecto demacrado, sin dientes, sin cabello, ciega y completamente avejentada. El hombre no lograba comprender qué maldición estaba cayendo sobre su familia, ni quién quería verlos destruidos a todos. Mientras se torturaba con esas preguntas, quienes lo cuidaban contaban que no dejaba de tener pesadillas con la señora Mercedes. En sus sueños, ella parecía joven, como si el tiempo no hubiera pasado burlándose de él. Solo le repetía una y otra vez: «Al fin me pagaste lo que me debías. Me tomó tiempo, pero valió la pena verte sufrir». Meses más tarde, consumido por la amargura, el odio y una tristeza que lo consumió por dentro, el hombre falleció. 2 semanas después, la bruja Mercedes también murió. Parecía que su venganza estaba finalmente completa. Y así, amigos que siguen a Relatos de la Noche Largo, en esta velada sombría, llegamos al cierre de nuestro camino por hoy. Espero que las historias de esta noche les hayan dejado una buena dosis de misterio, escalofríos y emociones intensas. Ha llegado la hora de apagar la luz, dejar las preocupaciones en el pasado, cerrar los ojos y descansar profundamente. Gracias por estar con Relatos de la Noche Largo otra vez. Nos volveremos a ver mañana por la noche, cuando la oscuridad se apodere de todo y nuevos relatos llenos de secretos aguarden para ser contados. Les deseo un descanso tranquilo y que sueñen con los angelitos. Pero si en medio del silencio profundo de la madrugada llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches. Y así, con este relato, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta noche tan oscura, llegamos al final de nuestro camino por hoy. Espero que las historias de esta velada les hayan regalado un buen rato de misterio, escalofríos y emociones a flor de piel. Es momento de apagar la luz, dejar las penas de lado, cerrar los ojos y abandonarse a un sueño profundo y reparador. Muchísimas gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana, al caer el sol, cuando
la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio nos esperen para ser contadas. Les deseo un descanso profundo y que duerman de maravilla. Pero sí, en medio del silencio absoluto de la madrugada, llegan a escuchar unos golpecitos en la puerta. No se asusten, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.